Amigo televidente, ¿qué tal? Luego de su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Leemos en cuenta el libro de Daniel, capítulo 12, del 1 al terminar. Daniel, capítulo 12, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias a Dios porque tú has marcado el tiempo de este mundo. Permite, oh Dios, que la gente pueda entender, los mismos judíos, que puedan ver que tú vas, oh Dios, a sacarlos de todo donde se encuentran y traerlos a su tierra. Que el mundo, Señor, pasará por tiempos y la mitad de un tiempo, oh Dios, y que tú has dicho que después que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, Señor, solamente va a quedar 1390 días. Ten misericordia. Permite que la humanidad pueda entender esto, Señor, que ya, oh Dios, fue quitado el continuo sacrificio, Señor. Ten misericordia y que la abominación está puesta. Por eso estamos clamando por un avivamiento a tu iglesia, para la gloria de tu nombre, los ministros, los líderes, Señor, los reyes de la tierra, que vean que el mundo está, Señor, llegando a su final, y que tú no dilates en venir. Te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, queridos hermanos, amigos, televidentes, el tema central que tenemos hoy es: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, habrá 1390 días. Pero el tema central es la abominación y el continuo sacrificio. Ahí está todo lo que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. Óigame bien: la abominación desoladora y el continuo sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, ¿a qué se refería aquí Daniel? Y sobre todo la abominación desoladora. Sí, hablamos del sacrificio, un sacrificio que ha enviado Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Very good. Él es el sacrificio único, porque no habrá otro sacrificio. Si le hablan o dicen que aparecerá otro sacrificio, le están mintiendo, es un engaño. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. Por eso que decía el pastor antes del programa, que el sacrificio ya fue hecho. Ya hubo un sacrificio a través de Cristo Jesús en la cruz, en darnos la salvación y la vida eterna y enseñarnos el camino a la salvación de nuestras almas. Ahora la abominación que estamos viendo
en cuanto al servicio de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en el creer a Dios, el que en muchas abominaciones que vemos en el pueblo de Dios y aún en la casa de Dios vemos abominación. Estos tiempos estamos viviendo, pero muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice en este capítulo 12 de Daniel, que los tiempos se van a cumplir al momento en la voluntad de Dios. Pero muchos ignoramos y decimos, no va a pasar, hablan del tiempo del fin, pero el tiempo del fin está bien explicado en este capítulo 12. Y además, que no solo a Daniel fue revelada esto, sino también al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, todos los acontecimientos para que llegue el tiempo del fin. Pero aquí vemos el tiempo de que va a ser un sacrificio, sacrificio de la humanidad, sacrificio de lo que el hombre se va a levantar, el anticristo que se va a levantar, estos sacrificios, eso es lo que la humanidad va a sufrir, porque habla de tiempo y de mitad de tiempo, está hablando de 3 años y medio, 3 años y medio de la cual va a haber sufrimiento, y entonces se manifestará aquel que nos enseñó el camino, que es Cristo Jesús. Ahí vemos que todo este cumplimiento se va a acontecer, pero recuerden, muy importante, iglesia, amigo y servidor de Dios, no se deje engañar, no nos dejemos engañar, porque la profecía ya está dicha, ya está escrita a través de la palabra, a través de la dirección del poder del Espíritu Santo. Así que no vengan personas diciendo que le pongan fecha, le pongan la hora, el día, el fin del mundo, porque solamente Dios lo sabe. Aún dice la palabra de Dios que ni los ángeles que están en los cielos, adorando al que vive, que reina por los siglos de los siglos, no lo saben, solamente Dios. Pero dice aquí que habrá tiempo de sufrimiento, de la cual estamos empezando a ver los tentáculos, los principios, que estamos viendo los dolores. Esto no es nada a lo que va a venir más fuerte, no solamente en la ciudad, no solamente en una nación, en un país, sino en el mundo entero. Habrá muchas cosas que también Dios se las reveló al apóstol Juan. Pastor. Amén, sí, muy importante entender. Sí, amigos televidentes, quiero que ustedes lean la Biblia. El tiempo está llegando a su fin. Las profecías se están cumpliendo paso por paso. ¿Entiendes? Recuerde que el Señor lo dice directamente, que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. O sea, Él no tiene fondo, Él no tiene diferencia. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, cuando está hablando que un día, es decir, que cuando habla de 390 días, está hablando de 390 años, o 1000, ¿entiendes? Está hablando de años, recuerden. Es profético. En el capítulo 9 del mismo Daniel, él habla de 70 semanas. Se refiere a años. Son años proféticos, semanas proféticas, si usted no lo sabía. La Biblia habla de todas esas cosas. Pues ahora Daniel, que estaba ahí, pero no entendía. Y le pregunta al ángel. Entonces el ángel le dice, ¿entiendes? Desde que se ha quitado el continuo sacrificio. Ahora, como decía el varón, ¿qué es el sacrificio? De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el único que hizo ese sacrificio fue Jesucristo. Sí, porque se hacían sacrificios, Dios le había dado a Moisés, ¿entiendes? Para que los principales sacerdotes y los levitas mataran un cordero, ¿entiendes? De 1 año, sin tacha, sin mancha y sin nada, que estuviera bien sano. Cuando la persona pecaba, compraba un cordero, o un buey, o una vaca, o una paloma, dependiendo del pecado que era. Entonces venía, lo sacrificaba, los sacerdotes lo sacrificaban, ¿entiendes? Pero el que había cometido el pecado tenía que pagar, ¿entiendes? Tenía que pagar, tenía que comprarlo. Entonces después los principales sacerdotes comenzaron a engañar y a robar, ¿entiendes? Por eso que cuando el Señor vino, que cogió un látigo, hizo un látigo y comenzó a sacar a todos los que estaban negociando en la casa de Dios, ¿entiendes? Y le dijo, la casa de mi Dios es casa de oración, mas ustedes le han hecho cueva de ladrones, ¿sí? Porque vendían los bueyes más caros que lo que era y no permitían que la gente lo trajera de lejos, porque la ley decía que no se podía traer un animal cansado y cosas para sacrificarlo, tenía que ser vivo, ¿entiendes? Tenía que tener vida, Pero a misma vez se aprovechaba, ¿entiendes? Eso que se llama la balanza falsa. Se aprovechaba para comprar, venderlo más caro, y lo que cambiaba el dinero, entonces tenían que robar más, ¿entiendes? Es decir, que lo que cambiaba el dinero, como usted iba al banco ahora y cambiaba el dinero, ¿entiende? En la República Dominicana, en México, en cualquier otro país, Guatemala, ¿entiende? Que no tengan dólar, que tengan peso, pues tienen que venderlo,
para poder comprar entonces. ¿Usted ve? Y eso hacían allí también en Jerusalén. Entonces cambiaban, pero cambiaban caro. Si usted llevaba $1, está hablando de aquel tiempo, la moneda de aquel tiempo, que eran denarios. Si usted llevaba $1, ¿entiende? Allí le costaba 50 pesos de allá por $1. Pues entonces ellos lo vendían a 100 pesos. ¿Usted ve dónde estaba el robo? Entonces el otro punto era que eran los animales. Pues además tenía que ser en el templo, no podía ser fuera. Entonces encontramos en primer lugar que ya el continuo quitó, porque tiene dos connotaciones. Número uno, ya no el templo allí. El emperador Tito Vespasiano en el año 70 destruyó, ¿entiende? El templo. Ya no hay templo, ya no se puede hacer sacrificio. Así que ese fue quitado. Segundo, ya no es sacerdote por cuanto ya no es necesario sacrificar animales. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, y él lo hizo una vez para siempre, fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Leamos ahí en Hebreos capítulo 9, o vamos al capítulo 22 de 9 en adelante. O no, léame el capítulo 9. Vamos a entrar de lleno para que veamos entonces lo que es el sacrificio. Del versículo 20 en adelante. Capítulo 9 de Hebreos de 19 en adelante. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ve usted? Ya no hay necesidad de sacrificio, porque el Señor lo hizo. ¿Sí? En el capítulo 1 de San Juan, versículo 29, dice el Señor, a través de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ve? Entonces dice Daniel aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿usted? Sí, eso es muy importante. Ya no se necesita macho cabrío, paloma ni buey. Ya una vez y para siempre. ¿Entiendes? Ya el Señor lo hizo. Así que ya no hay más sacrificio. Por eso que el Señor está diciendo que quiere sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y por qué? Se refiere a su Hijo. Ese es el sacrificio. Porque lo hizo conforme a Dios. Fue la voluntad de Dios en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Cristo es el sacrificio de Dios. Es de agrado a Dios. Es santo. El sacrificio es santo. No cometió pecado ni nada. Y era vivo porque no estaba muerto ni nada. Él se entregó a sí mismo. Por usted y por mí. Y por su llaga hemos sido curados, de acuerdo a Isaías 53. O sea, que el cumplimiento profético, y todavía no, cuando Daniel habló, todavía Cristo no había venido. Estaba llegando, ¿te ve? Pero está presentando, y le dijo el ángel, desde que se ha quitado el continuo sacrificio. Ahora, número uno, para que pueda entender mucho mejor sobre ese sacrificio, es que se va a quitar el nombre de Dios. Va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Por ahora tenemos a Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y como nos limpia de todo pecado, ¿me entiendes? Ya se va a quitar, cuando se quite ese, primeramente ya se quitó el sacrificio de animales. Sí. Ahora se va a quitar el sacrificio de Jesucristo. Van a tratar de negarlo, que Cristo no murió, que Él no vino humano. Y todavía lo están esperando los judíos como nación,
O sea que es muy importante. Pero ahora el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y va a quitar todo lo que Dios, objeto de culto. Leamos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4, que nos demos cuenta. Él se va a sentar, o sea, va a quitar a Dios, va a quitar a Jesucristo para ponerse a Él como que Él es el Salvador. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora que se va a sentar en el templo como si fuera Dios. ¿Y qué es el templo? Usted y yo, todo lo que hemos aceptado a Jesucristo. ¿Sí? El templo no está con ellos. Ellos van a construir un templo, pero no es el templo de Dios. No. ¿Ustedes por qué? Porque hay una abominación que está allí. ¿Entiendes? La ruina del templo está sobre la mezquita de Omar, un templo musulmán que pusieron ahí cuando destruyeron, ¿entiendes? El templo que construyó Salomón. Pues entonces, después del tiempo, vino los árabes y construyeron una mezquita, un templo. Ustedes lo pusieron ahí. Eso es una abominación. Segundo, donde nació Jesús, pusieron una estatua ahí como de Jesús y de María. Donde murió en el sepulcro, hicieron la misma cosa. ¿Ustedes ven? Eso es abominación. Cosa puesta que no es de acuerdo a Dios, que Dios no ha mandado eso. Dios abomina y aborrece. ¿Ustedes ven? Que es abominación. Abomina, abominación. ¿Entiendes? Los ídolos. En Éxodo 20 es lo que dice él. No pondrá dioses ajenos delante de mí. No hará imagen. ¿Ustedes ven? Y eso es lo que tenemos en esos lugares santos. Recuerde cuando Moisés subió al monte, el Señor dijo, quita la sandalia. Porque el lugar que pisa tierra santa es. Josué pasó lo mismo. El Señor dijo, quita el lugar, tu sandalia, porque el lugar es santo. O sea, donde Dios es santo. Entonces, ¿por qué? De otra manera es abominación. La sandalia, que es el orgullo, la vanagloria. Eso es que es abominación a Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, un nuevo nacimiento. ¿Debe? ¿Y eso a través de quién? De Jesucristo. Entonces, por eso, cuando sea quitado, ¿entiendes? El continuo sacrificio. Número 1, ya fue quitado los animales, ya no se necesita. 2, Jesucristo es el único. Lo hizo una vez y para siempre. Pero ahora, el anticristo, la bestia que viene, va a tratar de quitar el nombre de Dios, como leyó el varón ahí, va a quitar a Jesús, ¿entiendes? Y están luchando porque los judíos, eso fue lo que dicen, que el Cristo no ha venido, que lo están esperando por primera vez. Por eso es que este hombre va a venir, esta vez va a venir, y se va a sentar como Dios. Va a llegar allí, y usted verá que van a construir un templo, pero no es el templo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber un pacto. Van a tener que tumbar la mezquita de Omar. Y va a haber guerra, va a haber conflicto terrible. Le estamos diciendo para que vean lo que Daniel está diciendo, que ya estamos a ley de día, hermano. Sí. Estamos ahí. Si se quitó el continuo sacrificio, que ya no se necesita, cumplimiento. Segundo, van a quitar el nombre del Señor y están negándolo, ¿entiendes? Y están diciendo que Él no murió y que tampoco resucitó. Oiga, todas esas cosas están diciendo para quitar el nombre. Para entonces sentarse, debe quitar el continuo sacrificio. Entonces ahí pone la abominación desoladora, un gobierno que no es Dios, un gobierno que es corrupto, que es inmoral, que es hijo del diablo, así lo dice la palabra de Dios, el hijo satánico, dice por obra de Satanás. Eso es lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 8 al 9. Dice que viene por obra de Satanás, con prodigios y señales mentirosas. Vamos a leerlo porque es muy importante que lo leamos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, para que a él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es una abominación. Se va a sentar, viene con prodigios y señales que es mentiroso. Y viene por obra de Satanás. Se va a hacer pasar como Dios, pero Él no es Dios. Es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, a su nombre gloria. Amén. Y lo hizo una vez para siempre. Para siempre. O sea, el Señor, tenemos que estar en el Señor. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que antes de que se manifieste, la iglesia se va. Sí. Oye, mire qué cerca está ya, se va a manifestar. Está cerca.
Ya todo se está cumpliendo. Estamos en la ciencia artificial. La ciencia aumentó, como dice Daniel aquí en este capítulo 12 y versículo 4. Dice que en los últimos días la ciencia se va a aumentar, ya está aumentada, ya tenemos todo ready. Solo falta ahora la manifestación, ya se cumplió, ¿entiendes? La abominación. Y se falta entonces ahora el cumplimiento de que van a quitar el nombre de Dios y todo lo que es Dios. Así que ya los servicios que están dando en las iglesias se va a prohibir, óigame bien. Y van a tener que hacerlo conforme al gobierno. Van a hacer muchísimas cosas en el mismo altar, ¿te ves? Abominación en el lugar que no debe estar. Muchas cosas de corrupción, de inmoralidades en el altar. Hay una mortandad espiritual dentro de las iglesias. No hay una verdadera adoración. Todo es mortandad. Los sacrificios que están haciendo son sacrificios muertos. Ni son vivos, ni son santos, ni tampoco agradan a Dios. Todo lo que está haciendo está malo, amados hermanos. Y está hablando general, eso es mundialmente. No hay lugar para Dios. Así que son abominación. Entonces por eso se va a manifestar este gobierno para decir que Él es Dios y va a ser prodigios y milagros. Es de suma importancia que entendamos que estamos a ley de día. Pero antes de que venga el Señor, entonces, la iglesia se va. Dios va a levantar. Antes de que se manifieste este hombre, porque dice que Cristo no puede venir sin que Él se manifieste, el anticristo se manifieste, la bestia, ¿te ves? Y antes de que se manifieste este gobierno, la iglesia se va. Porque la iglesia no va a pasar por las abominaciones, por la corrupción, por las inmoralidades, ¿entiendes? Por la gran tribulación. Eso dice la palabra, hermano. Estamos a ley de día, aleluya. Tenemos que consagrarnos, vivir en santidad, hermano, despierte, levántese, reprenda todo lo que no es de Dios y comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no hay tiempo que perder, santo, no hay tiempo que perder, aleluya. Sí, seguimos una abominación. La abominación también vemos nosotros en la maldad, la maldad que está creciendo en el mundo entero. Tanto en la maldad porque el amor de muchos se está enfriando al servicio de Dios. El amor de muchos se está enfriando por la maldad que está gobernando este mundo. En los aires, en las regiones celestes, hay muchos espíritus de maldad que hacen y entran al cuerpo, en la mente del hombre, y vemos nosotros una destrucción total de la humanidad. Ahora vemos también la maldad, cómo está no solamente en la familia, sino están en las familias que conocen a Dios. Están también en la política, está en el gobierno, está en todo. La maldad está creciendo cada día y vemos la abominación. Otra abominación también vemos el negar a Dios, lo que están hablando de Cristo Jesús, de muchos que están saliendo, llamándolo por otro nombre. Vemos nosotros la abominación que está ya manifestada ya en estos tiempos y solo falta entonces que está cerca el fin del mundo. ¿En qué forma entonces lo podemos entender? Es escudriñando la palabra de Dios, porque aquí está todo dicho, ya está toda revelada a través de su palabra de Dios. Pero tenemos que nosotros escudriñar la palabra de Dios, porque a puro entendimiento humano, a inteligencia humana, no podemos atesorar todo lo que ya está aconteciendo. ¿Y cómo podemos entonces hacer? Es venir y pedirle fortaleza a Dios, entendimiento, sabiduría a Dios, para poder interpretar. Recuerde que la palabra de Dios se interpreta con el Espíritu Santo. Esto no se interpreta por conocimiento, por mucha Biblia leer todos los días, no. Se hace con la dirección del poder del Espíritu Santo para poder entonces temer y seguir haciendo los sacrificios delante de Dios agradable a Él. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios cada día, para que podamos nosotros tener esa bendición y ese privilegio de poder irnos con Cristo Jesús y no pasar esas tribulaciones que todas ya están escritas y anunciadas en la Biblia. Así que la abominación está empezando y ha empezado no hace poco, no hace 2 años, ha empezado de muchos años atrás, pero vemos nosotros cómo poco a poco está entrando en el pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo Jesús, para destruir ¿cuál? Al ser humano, destruir la mente, destruir no solamente los ojos espirituales, sino el cuerpo espiritual en una enfermedad, para no seguir sirviendo a Dios, para un problema, una situación, para no servirle a Dios. Y vemos toda esta abominación, que también esto pronto saldrá no solamente en el gobierno en este mundo, en este país, sino en el mundo entero. Muchos gobiernos van a estar abominando en cuanto a la palabra, al nombre de Dios, y van a negar y van a exigir una ley, pronto saldrá, en donde se va a decir que el gobierno va
va a decir qué se tiene que predicar, qué se tiene que hablar. Y todo esto vemos nosotros la abominación al nombre de Dios. Ahora que Dios nos da el privilegio de que poder nosotros predicar, poder anunciar el nombre de Dios libremente, habrá un tiempo donde va a haber un silencio y entonces tendremos comezón de escuchar, de recibir la palabra de Dios, pero va a ser prohibida. ¿Por qué? Porque aquí se va a manifestar lo que hablamos, lo que dice la palabra de Dios y leímos lectura en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Va a haber alguien que va a venir va a traer engaño, mentira, falsedad, y ahí es que vamos a ser desviados de la verdad en Cristo Jesús. Pastor. Amén. Recuerde que la Biblia dice que en los últimos días a los buenos le van a llamar malos y a los malos buenos. ¿Sí? Y ahí está. Cuando dice abominación, ¿entiende? Está abominando, que es vomitar, ¿sí? Abominación, o sea, que no es puesto por Dios. Lo que hizo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que trajeron fuego extraño. Eso era abominación porque Dios no había mandado esa clase de sacrificio. No. ¿Sí? Y lo que estaban presentando era fuego extraño. Eso es abominación. Todo lo que están haciendo en las iglesias que Dios no ha mandado es una abominación. No importa que sea pastor, pastora, que sea evangelista, predicador, cantante, músico. Si es en contra de lo que ella ha dicho, es una abominación. A Dios no se le puede dar, ¿me entiende? Lo que Él no ha mandado. Eso dice ahí en San Juan capítulo 4, de 20 en adelante, que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, lo que le adoramos, tenemos que ser en espíritu. Usted no puede adorar a Dios en la carne. No, ese es que es una abominación. A Dios hay que darle lo que Él dice. Hay que hacer las cosas santas. Yo no puedo subir al altar si estoy en la carne. Yo tengo que estar en el espíritu. Eso dice la palabra de Dios, porque es en el espíritu que Dios recibe, porque Dios es espiritual. Pero hay mucha carnalidad. Hay muchos chuleteros, canto de carne, mentirosos, idólatras, fornicarios, adúlteros, y están predicando y cantando a Dios. No, eso es abominación. Óigame, yo lo estoy diciendo, eso es abominación. Y Dios va a quitar eso, así como mató a Nadab y Abiú, va a ser lo mismo, ¿entiendes? Porque Dios no permite la abominación. Ya está llegando el tiempo, por eso es, cuando sea quitado el continuo sacrificio, ¿entiendes? Y la abominación puesta donde no debe estar, sepan que habrá solamente 1300, ¿entiendes? 90 días. Así que eso se refiere a años. Así que cuente desde el tiempo que fue quitado el continuo sacrificio. Pero todavía falta aquí Jesucristo, que comiencen a quitar el nombre de Dios y se siente este gobierno. Oiga bien, porque el Señor dice que no viene hasta que no se siente este gobierno. Pero va a quitar primeramente. Pastores, vuelvo y les digo, y pastoras, abran sus ojos, tengan cuidado, no permitan cosas que Dios no ha puesto. De que para tener muchos miembros y muchos diezmos, no. Quita lo que no es de Dios. Aunque haya un alma solamente, pero que le agrade a Dios. Amén. El Señor llamó a muchos, pero son pocos los escogidos. Así que son muchos los que van a morir porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Muchos que se dice que son santos, pero no son santos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso está ahí. La Biblia está escrita ahí en el capítulo 7 de San Mateo. Así que, ¿cómo te están dando? No sea una abominación. ¿Entiendes? Hable lo que Dios le dice que hable a través del Espíritu Santo. Adore a Dios. Lo que dice 1 de Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Si Dios es santo, entonces los que le adoran tienen que ser santos. Usted no puede ser un chuletero, un canto de carne, un adúltero, fornicario, mentiroso, hipócrita, ladrón. No, tiene que ser cambiado, transformado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que ser nueva criatura en Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados, lavados con la sangre de Jesús, pues seamos santos. Vivamos santidad, lo que dice Mateo 5:48. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted ve? Hay perfección a través de Dios. Si estamos en el Señor, somos perfectos. Si estamos en Cristo, somos santos. ¿Usted ve? Así que no ponga excusa de que no es justo, de que no sí. Hay todo aquello que hemos aceptado a Jesucristo. Ahí está. Y él se convierte en ¿qué? En abogado. Capítulo 2 de 1 de Juan. Dice que si pecáramos, tenemos un abogado. A Jesucristo es justo, que nos limpia todo el pecado. ¿Usted ve? Él nos hace confesar. ¿Usted ve? Si usted peca, el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace confesar. Apártese del pecado. ¿Usted ve? No estamos exentos de pecado, pero sí podemos arrepentirnos. Pues ahí está la abominación. Dice Pedro que el perro vuelve a su vómito. ¿Usted ve? Vuelve a su vómito. Y el cerdo a su pocilga. ¿Usted ve? La gente vive subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pecando ahora, el perdón y perdón. No. Ya tenemos una sola sangre. La sangre de Jesucristo. Es una vez y para siempre. Así que ya ve, ¿dónde está parado? ¿Quién le guía a usted? ¡Sala!
¿Con quién usted está viviendo? Leamos del versículo 8, estamos en Daniel capítulo 12. Leamos del 8 al terminar para que nos demos cuenta lo que está diciendo ahí, lo que va a haber y lo que está sucediendo ahora. Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ve usted? Estamos en tiempo de fin, amados hermanos y amigos. Busque al Señor, reciba a Jesucristo y tendrá vida eterna. Pero apártese del pecado. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, oh Dios, por esta profecía que se están cumpliendo a través de las generaciones. Señor, ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia de los predicadores y de las iglesias y de los pastores y ministros, de los gobiernos y los reyes, del mismo Israel. Ten misericordia, déjale ver que estamos en tiempos finales, que el tiempo está llegando a su final y que pronto, Señor, se ha de manifestar aquel gobierno, pero sobre todo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ahora mira a tu siervo, Señor, úsalo como siempre lo hacen en el mensaje de la palabra de Dios. Favores que te lo pedimos, Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de Hebreos capítulo 3. Vamos a dar lectura del capítulo 3 del 1 al 4. En el capítulo 3 de Hebreos, del versículo 1 al 4. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Con el tema, ¿quién ha hecho la casa en tu vida? ¿Dios? ¿O creemos que nosotros mismos hemos constituido, hemos hecho nuestra vida porque tenemos capacidad, tenemos fuerza, o porque somos inteligentes, porque somos sabios, porque creemos que tenemos bienes que nos hace a nosotros constituir o construir una casa o construir nuestra vida, y decimos no nos hace falta nada? Pero déjenme decirles que sí hace falta, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que si Dios no está con nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. En este tema, en este capítulo, en este mensaje, es que si Dios no es el constructor de la casa, y cuando hablamos de casa estamos hablando algo espiritual, estamos hablando de la vida. Si Dios no es el constructor de nuestras vidas, no es el que creemos que ha construido todo en este mundo, entonces estamos engañados o estamos engañando a nosotros mismos, porque no podemos decir, no necesito de nada, estoy bien y puedo hacer las cosas que yo quiero hacer en esta tierra. Sí, porque Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia, nos ha dado la fuerza para que podamos nosotros poder trabajar y poder tener bienes en esta tierra. Pero dice que hay personas que han construido casas, pero el constructor de todo, el creador de todo, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Que no se nos olvide, Dios es el constructor de nuestra casa. En este capítulo 3, cuando le dábamos lectura, empecé a entender que cuando el pueblo de Dios que salieron de Egipto, que los llevó Dios al desierto, a que los 40 años, no fueron ellos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque primero pensaron que ellos, por las fuerzas,
por lo que sabían, por lo que habían visto, y creyeron que ellos habían hecho todo, pero dejaron de honrar el nombre de Dios. Y muchos no entraron a la tierra prometida. Fue otra generación que no salió de Egipto, sino los que nacieron en el desierto, fueron los que entraron a la tierra prometida, a la tierra que Dios había dicho, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que dice. Y vemos nosotros que en este capítulo 3 habla de Moisés, pero también habla de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el constructor de nuestras vidas. Él es la fuente, Él es el ángulo de la cual nosotros tenemos que guiarnos, de estar dirigido por el ángulo que es el Cristo Jesús. Amén. Si no lo estamos, es por demás, decimos nosotros. Pero vamos más allá de lo que nos quiere enseñar Dios a través de este mensaje. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, habla del que el que edificó una casa. Y aquí vemos nosotros que si la casa no es edificada en la roca que es Cristo Jesús, viene viento, terremoto, un sinfín de cosas que nos vienen si no es Dios el constructor de nuestra vida o el constructor de la casa. Y digo otra vez que estamos hablando algo espiritual, no lo estamos hablando algo literal, una casa de cuatro paredes, no. Estamos hablando de la casa, de que es la vida nuestra, que debe ser edificada, construida, y que tenemos que hacer nosotros nuestra vida en la roca. Habla de la prudencia del insensato en este capítulo 7 de San Mateo, versículo 24 en adelante, de que habían dos hombres, pero uno era insensato y otro era prudente. El prudente viene y construye su casa, hace su casa, trae su vida en la mano de Dios, la entrega en la mano de Dios, y dice que vienen problemas, situaciones, dificultades, pero está en la roca y no puede caer la casa, no puede caer la vida. ¿Por qué? Porque está en la mano del Dios viviente, el Dios todopoderoso, el que lo puede todo. Ahora el hombre insensato lo construye en arena porque cree, aquí puedo hacer esto, tengo bienes, tengo dinero, puedo hacer esto. Esto lo estamos hablando en lo físicamente, pero ahora en lo celestial, Dios nos dice a nosotros que la insensatez nos lleva a nosotros a cometer errores. La insensatez, el ser insensato nos lleva a nosotros a no creer que hay un Dios que tiene que gobernar nuestra casa, que tiene que gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Sin Dios nada podemos hacer. Cristo Jesús nos dice y nos recuerda cada día que sin Él nada podemos hacer. La edificar nuestra vida en la mano de Dios, estamos haciéndonos un hombre prudente. Prudente porque la prudencia nos hace primero tomar nuestro tiempo. La prudencia nos lleva a nosotros a pensar todo, qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer, pero siempre con Dios en adelante. Pero si dejamos a Dios y hacemos algo a nuestra vida o construimos nuestra vida con las fuerzas humanas, creemos y que vamos a vivir mucho tiempo, no, porque si no está Dios, nada podemos hacer. Recuerde que sin Dios, nada podemos hacer. No lo dice el predicador, no lo dice porque escuché en un lugar, en una esquina, en la calle, no. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 15 de San Juan, versículo 5, sin mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la casa dice que tiene que ser construida en la roca, en la mano de Cristo Jesús, porque entonces nos llama un hombre prudente. Mire lo que hace cuando hacemos nosotros o traemos nuestra vida o hacemos nuestra vida a la manera que nosotros creemos, porque quizá hemos estudiado, tenemos una profesión, pero todo esto llega al final. Pero tenemos nuestra vida en la mano de Cristo Jesús, nos recibimos y creemos que llegaremos a la vida eterna, a la salvación. Mira que cuando la prudencia, cuando un hombre es prudente, reconoce que hay uno más grande que uno, y viene y entrega todo en la mano de Dios. Pero el insensato no, el insensato piensa ser como un hombre natural, que no necesita de nadie, no necesita de Dios, no necesita conocer de Dios, porque todo cree que lo puede. Pero aquí vemos nosotros en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 24 en adelante, que habla de que el que construye su casa, el que construye su vida, el que entrega su vida, el que pone su vida en la mano de Cristo Jesús, es un hombre prudente. Prudente porque les voy a leer unas cuantas
cosas que vienen para el hombre insensato cuando construye su casa en la arena. Vienen vientos, viene lluvia, viene muchas cosas que es algo que destruye. Viene terremoto, todo esto se cae. ¿Por qué? Porque está hecha o está edificada una casa, o está nuestra vida en la propia fuerza humana. Y creemos que esto está bien, estamos bien, como decimos, una manera, usando la palabra en español, que estamos bien en todo, no necesitamos de nada, pero bien sí necesitamos de Dios, porque sin Dios no lo podemos hacer, no podemos estar firmes. Cuando habla de viento, cuando vienen huracanes, cuando vienen lluvias o terremotos, habla de las situaciones que se presentan en nuestras vidas como problemas, como situaciones, cuando hay un engaño, hay una traición, una enfermedad física, una enfermedad mental, una enfermedad espiritual. Pero si nuestra vida está en una arena, no podemos hacer nada porque vamos a ser destruidos por todos estos problemas. Pero si nuestra vida está en la mano de Dios, podemos vencer. Porque dice la palabra de Dios que si en el libro de Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en balde, dice la palabra de Dios. En balde que los constructores digan, estamos construyendo una casa que no se va a destruir. Sí se va a destruir, pero si está Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tenemos nuestra vida en la mano de Dios, podemos estar seguramente y confiadamente que estamos bien, porque hemos escogido, hemos tomado la decisión correcta en venir a Cristo Jesús y entregar nuestra vida en la mano de Él. Recuerde que en Cristo Jesús dice que nos guarda, nos cuida, nos dirige, nos alumbra, nos da la sabiduría celestial y sobre todo nos lleva a ser un hombre prudente en cuanto a reconocer que sin Él nada podemos hacer. Mira la prudencia que nos dice Dios a través del capítulo 7 de San Mateo, versículo 24 en adelante, que la prudencia nos hace meditar, nos hace tomar tiempo, no hacemos todo a la carrera. ¿Por qué? Porque la prudencia nos dice a nosotros, detente. En la prudencia nos enseña a nosotros, reconoce a Dios. En la prudencia nos dice Dios a través de su palabra, cree en Dios. En la prudencia nos enseña también, trae tu vida en la mano de Cristo Jesús, porque ahí va a estar escondida y nada lo puede destruir. La prudencia, pero la insensatez, todo lo contrario, creemos estar bien. En la insensatez creemos nosotros que estamos bien, sin falta de nada, y cuando aparece un problema, cuando tenemos un problema, cuando la situación no la podemos resolver, ¿qué hacemos? Queremos destruir todo porque creemos que todo ya está destruido. Pero en la mano de Dios nos dice a nosotros, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Todas las casas, venimos nosotros y construimos una casa literal y creemos que la casa está bien, pero si no tenemos a Dios, todo no va a estar bien. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que va a aparecer en una casa. En nuestra vida, si no está Dios, algo va a aparecer. Pero si está Dios, Dios nos lleva a nosotros a meditar, Dios nos lleva a orar, Dios nos lleva a ayunar, Dios nos lleva a que busquemos el rostro. ¿Qué debemos hacer en una situación, un problema, una dificultad? Nos lleva a meditar, nos lleva a acercarnos a Él cada día y depender de Dios. Pero cuando creemos que nuestra vida la hacemos nosotros con nuestra propia fuerza, estamos equivocados. En el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno hace como edifica sobre otro hace sobre y edifica sobre él. ¿Y quién edifica sobre él? Cristo Jesús. ¿Quién edifica sobre nosotros? Cristo Jesús. Podemos decir, yo hice esto, yo hice aquello, pero quien edifica, quien determina, quien da, dice, esto está al final, o esto se termina acá, o esto determinamos acá, es Dios en nuestras vidas. Recuerde que la casa es nuestra vida. El camino es nuestra vida.
Si venimos un camino que es en Cristo Jesús, estamos en la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando a algo seguro y algo que nos ofrece Dios, que es la vida eterna y la salvación para nuestra alma. Pero si tomamos caminos equivocados, veredas, creemos que todo está bien, que al final es muerte. ¿Cómo Dios habla a nuestro corazón? ¿Cómo Dios habla a nuestras vidas? ¿En qué tenemos que depender? ¿En quién tenemos que edificar? ¿Sobre quién tenemos que creer? Y sobre todo, ¿sobre quién tenemos que traer nuestra familia, casa, nuestros bienes? ¿A quién tenemos? ¿Sobre quién tenemos que edificar todo esto? Es en Cristo Jesús, porque Él es la roca de Dios, inconmovible, la roca de Dios, que siempre va a estar estable, siempre hay seguridad, hay refugio, hay ayuda en momentos de auxilio. Él está ahí como roca, porque no hay nada que pueda moverlo a Él, porque Él sigue siendo el mismo Dios de hoy, mañana y por todos los siglos. Alabado sea su nombre. Edificar la casa, edificar nuestra vida en la mano de Cristo, nos lleva a nosotros a tener paz. Edificar la casa en la mano de Dios nos lleva a nosotros a tener gozo. Edificar nuestra vida en la mano de Cristo Jesús nos dice a nosotros que estamos seguros. Aleluya. Y la seguridad nos lleva a la confianza, y la seguridad nos lleva a la certeza, la convicción, y sobre todo en la seguridad de Cristo Jesús nos llena de amor. Amén. Alabado sea su nombre cuando venimos y entregamos nuestra vida en la mano de Cristo. Pero aquí dice que en el capítulo 4, en versículo 4, el capítulo 3 de Hebreo, dice, porque toda casa es hecha por alguno. Alguien ha hecho una casa, literal, pero algunos también piensan que la vida está bien, que no se necesita de nada. Estoy bien porque estoy estable, no necesito de nada, mucho menos necesito de Dios. Pero Dios nos dice y nos recuerda, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Sin Dios, entonces, nada podemos disfrutar, nada podemos gozarnos. Sin Dios no podemos recibir el aire, sin Dios no podemos tener vida, sin Dios estamos en tristeza, entonces en llanto, en agonía, en todo podemos estar, pero con Dios dice que estamos edificados sobre la roca. Viento, huracanes, problemas, dificultades con la familia, con los hijos, con la esposa, el esposo. Tenemos a Cristo Jesús como Señor nuestro, nos ayuda a darnos a llevarnos a la prudencia, nos ayuda a enseñarnos que con Él todo lo podemos. Amén. Pero si edificamos o hacemos nuestra vida afuera de Dios, estamos trayendo nuestra vida en una arena, en un lugar donde se puede mover con cualquier cosa, o puede levantarse vientos, y se mueve nuestra vida con cualquier cosa o cualquier situación, y dejamos de creer en Dios. Aleluya. Pero Dios nos dice a nosotros que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Edifiquemos nuestra vida en la mano de Dios, edifiquemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, todos nuestros bienes en la mano de Cristo Jesús, y estamos seguros que alcanzaremos la salvación, estamos seguros que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. En el libro de Salmos 127, versículo 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no construye nuestra vida, o no está Jehová en nuestra vida, en vano que hagamos muchas cosas, que todo va a ser vano, y al final todo lo vamos a perder. Pero si Cristo Jesús es el que edifica la casa, entonces estamos trabajando y estamos seguros, y tenemos la confianza que alcanzaremos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, alcanzaremos la salvación y la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo, y seremos llenos y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Bendito su nombre, Dios, que si edificamos nuestra casa, como dice la palabra de Dios, el hombre prudente y el hombre insensato, el hombre prudente edifica su casa, trae su vida, trae su familia y lo coloca en las manos de Dios. Todo está lleno de gozo, de paz y de seguridad, porque no teme lo que pueda venir, porque Cristo Jesús es la roca. Santo, bendito tu nombre, Dios.
Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que creemos que nuestra casa o nuestra vida está bien. Es por demás, lo estamos pensando en vano. Estamos perdiendo tiempo, porque si no está Cristo Jesús, no está Dios en nuestra vida, entonces por demás edificar y edificar, porque al final todo va a terminar, todo va a ser vano, no va a haber quien nos pueda ayudar en un momento de situación, en un momento de dificultad. Porque toda casa es hecha por alguno, toda casa o toda vida que creemos que está bien delante de Dios y sabiendo nosotros que no está Dios en nuestra vida, que no le hemos aceptado como Señor y Salvador, que no lo hemos recibido a Él, que entre en nuestro corazón, a nuestra vida, entonces en vano, ¿por qué? Estamos edificando, estamos haciendo nuestra vida, estamos llevando nuestra vida a una perdición, estamos llevando nuestra vida, como dice la palabra de Dios, que para el hombre que toma un camino que parece que es el correcto y al final es muerte, esto estamos llevando, pero cuando edificamos nuestra vida en la mano de Cristo Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Y recuerde que no solo esto nos da Dios, no solamente nos ofrece Dios, sino nos llena de su paz, nos llena de su gozo, nos llena de esperanza, que sabiendo y estamos seguros que nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida está en la mano de Cristo Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Gloria a Dios. En el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En la esperanza, ¿quién es? Cristo Jesús. No una esperanza que está, tal vez mañana me pase esto, tal vez mañana tenga esto. No, en la esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es nuestro Dios. Amén. En Él es que nosotros tenemos que edificar nuestra casa, nuestra vida, y todo veremos la gloria de Dios. Así como esta generación que salieron de Egipto, en este capítulo 3, cuando tenga tiempo, lea el capítulo 3 de Hebreos, donde habla del pueblo que escogió Dios y lo sacó de Egipto, pero por la incredulidad, por la desobediencia, no llegaron a recibir la heredad, la tierra prometida, sino fue otra generación que nació en el desierto, fueron que recibieron la heredad, recibieron lo que Dios dice, que fluye leche y miel, la tierra prometida que Dios le había dicho a sus padres, pero Dios nos dice a través de la palabra en estos tiempos que nosotros no debemos de desconfiar, no debemos de hacer cosas afuera de Dios, sino que Dios sea el invitado especial en nuestra vida y todo nos puede ir bien. Bien porque Él es el que conoce el ayer, el de hoy y el futuro. Él lo conoce y sabemos que estamos seguros en Cristo Jesús. Pero si hacemos como hicieron esta generación, que Dios hizo maravillas, le enseñó su gloria, los sacó de la esclavitud de Egipto, pero la incredulidad, la desobediencia, no pudieron recibir lo que Dios les había prometido. Pero Dios nos dice en estos momentos, en este tiempo, que nosotros obedezcamos a Dios, que nos sometamos a Dios y que nos humillemos y que reconozcamos que no podemos edificar nuestra vida en cualquier lugar, si no es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos dice que edifiquemos nuestra vida porque Él es el que tiene todo y el que sabe todo y el que lo puede todo en Cristo Jesús. Recuerde, Cristo Jesús es el sacrificio que Dios envió a este mundo para que nosotros tengamos esa confianza de hablar, de decir a través de la televisión, a través de las redes sociales, que Él es la fuente de vida de Dios hacia la humanidad, que Él es la fuente de agua que nos alimenta cada día, que nos llena de su gozo, de su paz, para que podamos nosotros siempre pensar y creer que en Él que tenemos que edificar nuestra casa, no en la arena, no en lugar porque creemos que está en lo alto, en una montaña, no, es en la roca, es en Cristo Jesús. Recuerde, por más alto que nosotros pensemos edificar
una casa literal o nuestra vida, irnos lejos y decimos, estoy bien, ya no necesito de nadie, sí necesitas de Dios. Donde quiera que vayas, a algún lugar, a un país, a una nación lejos, que creas que porque hay bienes y puedas vivir tu vida, recuerda, sin Dios nada podemos hacer. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Las obras, ¿cuáles son obras? Lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros pensamos hacer, lo que nosotros decimos que tenemos, todas estas obras tienen que ir en las manos de Dios, en las manos de Cristo Jesús, para que nuestros pensamientos se afirmen. No podemos afirmar nuestros pensamientos si no estamos en el camino correcto, si no hemos traído nuestra vida en la mano de Cristo Jesús. Nuestros pensamientos no se pueden afirmar porque pueda venir una incredulidad, una inseguridad en Cristo Jesús. Y recuerde que Cristo Jesús venció todo en este mundo para enseñarnos a nosotros que si creemos y le servimos y estamos confiados y entregamos nuestra vida en Él, podemos afirmar nuestros pensamientos. ¿Y cuál es el pensamiento? Adorando, glorificando, creyendo que Él es el constructor de nuestras vidas, que Él es el todo y el creador de todo el cielo y la tierra, y que a Él tenemos que darle gloria, tenemos que darle honra, tenemos que darle alabanza, tenemos que darle gracias por todo lo que hace cada día en nuestras vidas, y que Él mantiene nuestra casa, nuestra vida firme cada día, porque Él lo permite, porque Él es fiel y Él está con nosotros. Pero fuera de Cristo Jesús, nada podemos hacer. No lo dice el predicador, no lo dice porque se escucha en otro lugar, no. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Recuerda, ¿dónde quieres edificar tu casa? ¿Dónde quieres edificar tu vida? ¿Dónde lo quieres traer? ¿En qué lugar lo quieres edificar? El mejor lugar se llama Cristo Jesús. No hay otro lugar y no hay otro nombre en que te pueda dar salvación, solamente Cristo Jesús. ¿Dónde quieres edificar tu vida? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo ahora? ¿O tienes algunos pensamientos que no puedes afirmarlo? Ven a Cristo Jesús. Él te afirma tu pensamiento. Él te enseñará la seguridad, la confianza que debes tener en Él y sobre todo creer a Él. No de labios, sino de corazón, de alma, espíritu y todo tu ser, y verás la gloria de Dios. Puedan venir tempestades, vientos, huracanes, no podrán mover tu vida porque estamos en Cristo Jesús. Él es la roca de Dios que descendió a la humanidad. Él es el camino, Él es la fuente, Él es todo en nuestra vida. Él es la luz en medio de la tiniebla. Él es todo en nuestro ser. Recuerda y piensa y medita un momento que dónde puedo llevar mi vida, dónde puedo edificar esta casa. La casa somos nosotros mismos. ¿Dónde la queremos llevar? ¿Dónde quiere que Dios la guarde? Solamente en su Hijo amado Jesucristo. Recuerda, necesitamos paz para tener una casa literal. Sí la necesitamos. ¿Y de dónde viene la paz? De Dios, de Cristo Jesús. Necesitamos gozo, porque tener una casa literal se necesita gozo, se necesita felicidad, se necesita tener ese ambiente de gozo de Dios y no solamente tener una casa y sentirla vacía. También en los libros de Proverbios nos habla de qué le sirve al hombre tener un castillo cuando todo lo que se come en una casa es amargura. Pero nos dice también, pero si está la luz, está la presencia de Dios, tenemos gozo, aunque vengan vientos, tempestades, huracanes, no lo pueden mover esto, los problemas, las situaciones, las dificultades. ¿Por qué? Porque el que edificó la casa se llama Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, en Él sea siempre edificada nuestra vida y veremos la gloria de Dios. Pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde tú estás parado? Dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Así que es muy importante. También Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. Y el fundamento es Cristo Jesús. En ningún otro, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no podemos, ¿entiendes? Debajo del cielo, nada, no hay otro nombre que pueda ser salvo, solamente en Cristo Jesús. Pues donde quiera que te tire, las Sagradas Escrituras te dicen que es Cristo Jesús.
Esa es la roca, ¿eh? Es la roca inconmovible. No se mueve. Así que el Señor presentó esa palabra que acabó el predicador de decir, ¿me entiendes? Cuando tú edificas sobre el mundo y vives conforme al mundo, va a ser ruina. ¿Se ve? Cuando Jesús iba en la embarcación y los discípulos, se vino una tempestad fuerte y el agua se metía a la embarcación y comenzaron a botar todas las cosas que tenían. Y Jesús allí en su paz, durmiendo, o sea, la seguridad en su Padre. ¿Sí? Y después que botaron todo, entonces vinieron a clamar al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Reprendió el viento y se hizo gran bonanza. Reprendió la mar. Pero los discípulos no estaban preparados. Todavía no habían edificado sobre la roca. Tenían duda. Así que usted no tenga duda. Si edifica sobre la roca, tiene que edificar por medio del Espíritu Santo. Usted no puede edificar poniendo aquí otro fundamento que ya está puesto. ¿Sí? Entonces ya el Señor edificó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Eso es edificar. Cuando usted acepta a Cristo, ama al Señor y guarda su mandamiento. Cuando usted anda y vive por el Espíritu, eso es edificar sobre la roca. Por más viento que venga, usted va a estar seguro, segura, de que nadie puede tirarlo al piso. Porque usted sabe en quién he creído, dice Pablo. Yo sé en quién he creído. ¿Qué me puede apartar del amor de Dios? Tribulación, persecución. Ese es el capítulo 8 de Romanos, del verso 37 en adelante, se da cuenta. Nada me podrá apartar del amor de Dios cuando está en Cristo Jesús. No edifica sobre la roca si Cristo no está. Deja que el Señor edifique en ti. Eso es lo que dice ahí 1 Corintios 6, que somos cuerpo de Cristo. Nuestros miembros, nuestros huesos es cuerpo de Cristo. Y dice que también somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ahí es que Él habita. El Señor dice que no habita en templo hecho por el hombre. Así que tú eres un templo de Dios. Edifícate en Cristo Jesús para que el Señor habite en ti. Si tú estás en Cristo, el Señor está en ti. Porque somos una sola, ¿sí? Una sola carne. Separado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, no edifique, o sea, no ponga otro fundamento que ya está puesto. No te haga amigo del mundo. Hazte amigo de Dios. Vive por la fe en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entonces, todo es edificar. El mensaje está bien claro. Es bien actual. Se edifica por la fe en Cristo Jesús. No podrá poner otro fundamento. El varón decía en su mensaje que si Cristo no vela, si Dios no vela, en vano vela la guardia de la ciudad. Que si los constructores no trabajan, en vano trabajan los constructores si el Señor no trabaja. Acepta a Cristo y nadie podrá destruir tu casa, tu familia, mucho menos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, por la roca inconmovible, por tu Hijo amado, que es el amor tuyo. Ese amor, no hay otro fundamento. Esa fe, esa confianza, esa esperanza, solamente en ti. Permite, Señor, que nos mantengamos en fe, esperanza y amor. Tú eres Dios. Tú dijiste claramente en 2 de Timoteo 1:7 que no tengamos miedo, porque Dios no ha puesto espíritu de cobardía, sino de fe, de esperanza y amor, poder. Esa es la roca. Ayúdanos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le guarde, nos veremos la próxima semana con el Señor. Mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con el Señor.